Dios es fiel, nuestro Dios es misericordioso. Vamos a adorarle, vamos a alabarle con todo el corazón. Jesús, y
deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios,
Hola, que Dios te bendiga en este día. Mark Twain, famoso escritor, periodista, aventurero norteamericano de principios del siglo pasado, autor de conocidas novelas como Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, decía: cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarlo. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Esta frase denota ni más ni menos que el paso del tiempo en nuestras relaciones interpersonales. Las diferentes etapas de la vida y la transformación de los enfoques que tenemos hacia los demás. Particularmente esta frase nos habla de la visión cambiante que tenemos de nuestros padres según pasan los años. En el mandamiento de hoy, honra a tu padre y a tu madre, Ernesto nos va a explicar cómo ser hijos mientras vamos madurando en la vida nuestra relación con ellos. Pero también nos va a enseñar a cómo llegar a ser padres que nuestros hijos puedan honrar. Que Dios nos hable en esta mañana a nuestro corazón de hijos o a nuestro corazón de padres, según sea nuestra necesidad. Dios te bendiga. Buenos días, bienvenidos a otro encuentro para reflexionar sobre los mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel y por extensión a los cristianos. En esta oportunidad trataremos el quinto mandamiento que podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento que encontramos se expresa en sentido positivo. Los anteriores nos dicen: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, no te inclines delante de ellos ni los adores, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Así también, este es el primer mandamiento que aborda las relaciones entre los seres humanos. De esta manera, gobierna las tempranas vinculaciones del hombre, porque trata sobre las relaciones entre los padres y los hijos. Así, podemos observar también que se enfoca en la paternidad, en la maternidad, en la relación del hijo con el padre, pero no se enfoca directamente en Dios, a diferencia de los otros mandamientos. También podemos observar que es el primer mandamiento que trae una promesa, porque dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pensando en la preparación, en la reflexión de este mandamiento, acudí al diccionario para buscar qué significa honrar. El diccionario me dice que honrar es mostrar respeto y consideración hacia una persona, y también me dice que es realizar una prueba pública de respeto, de admiración y estima hacia una persona. Es hacer que una persona sea considerada de la mejor manera posible por sus cualidades morales. Es dar honor y distinción a alguien. Para continuar con el tratamiento de este mandamiento, creo que es importante que pensemos en el contexto político, en el contexto histórico, en el contexto social del pueblo de Dios cuando recibe los mandamientos. Recordemos que el pueblo de Dios había sido cautivo en la tierra de Egipto. Allí había habitado como esclavo, habían habitado bajo leyes, ordenanzas que les eran extrañas, que los oprimían. Pero también es verdad que se habían mezclado con ese pueblo, es verdad que se habían adaptado a vivir así. Y si bien Dios les da la libertad con poderosos milagros y los lleva a tomar una tierra prometida para ellos, también es cierto que este pueblo aún no era un pueblo unificado. Este pueblo necesitaba aprender a vivir en libertad. Razón por la cual los mandamientos que el Señor les da
de alguna manera, son esas premisas que van a tener la suerte de ordenarlos, la suerte de organizarlos y ayudarles a fundamentarse, a formarse como un pueblo, para luego pasar a ser una nación unificada. Hay comentaristas que dicen que sin estos mandamientos, esa multitud de gente hubieran sido varios pueblos tribales vagando por el desierto. Ahora bien, Dios se enfoca con los mandamientos desde lo personal, lo individual, pero con un sentido colectivo para poder transformarlos en una nación. Entonces vemos que hasta ahora Dios los libera, los protege, les da mandamientos, los fortalece y organiza desde las pautas más esenciales de la vida, para que puedan ser unificados, como pueblo, como nación, en su tránsito hasta esa tierra prometida, que estaba incluida en la promesa, y que los israelitas entendían muy bien, porque decía, para que te vaya bien, y seas de larga vida en esa tierra. ¿Qué tierra? La tierra a la que ellos estaban por acceder. Así que el pueblo de Dios entendía que este mandamiento implicaba respeto, obediencia, cuidado hacia los padres, y también protección, cuando los padres eran ya ancianos y necesitaban de ese cuidado y protección. Este mandamiento también evitaba abusos desde los hijos hacia los padres en esas edades y etapas de la vida en las que necesitaban protección. Ahora bien, para reflexionar sobre este mandamiento busqué algunos ejemplos en la Biblia y me fui al Nuevo Testamento. Allí encontré un ejemplo que me agradó mucho. Es el ejemplo de Jesús y quiero compartirlo hoy con ustedes. Lo vemos a Jesús, que es Dios hecho hombre. Jesús, de niño, lo podemos ver en el libro de Lucas, para que ustedes puedan leer más adelante el libro de Lucas en el capítulo 2, versículos 41 al 52, relata el episodio cuando su familia va a rendir culto en la Pascua. Y al regresar, notan la ausencia de Jesús, buscando como padres desesperados, como haría cualquiera. Al encontrarse con Jesús le preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Por qué es que estás acá? ¿Por qué hiciste esto? Y Jesús simplemente les responde que él se estaba ocupando de las cosas de su padre. Es más, la respuesta que figura en la Biblia denota cierta admiración de parte de Jesús hacia sus padres, como diciendo, ¿no entiende que yo me tengo que ocupar de esto? Demostrando que la esencia de Dios estaba en él. Y nosotros podemos observar aquí que Jesús, siendo niño, honra a su Padre Celestial, ocupándose del entendimiento, del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero también podemos observar que Jesús honra a sus padres terrenales, porque son los padres terrenales, José y María, quienes llevaron a Jesús al conocimiento, como todo padre tenía que hacer. Así que, siguiendo en la vida de Jesús, pude ver en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, en el Sermón del Monte, cuando Jesús tiene ese protagonismo fascinante, enseñando, allanando el camino a la verdad de todo lo que el Señor quería comentarles a su pueblo, ¿no? Todo lo que el Señor les quería enseñar. En ese momento, Él dice, no he venido a anular la ley o a los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. En ese momento particular donde Jesús, siendo en esencia Dios, de quien habían surgido los mandamientos y las leyes que llevaban a cabo los israelitas, Él podía haber ampliado, Él podría haber contrariado, pero dijo no. Él honró la palabra escrita, Él honró los mandamientos del Señor. Y también podemos ver, como en el caso anterior, que honraba la educación, la enseñanza que le dieron sus padres. Así que, continuando con la vida de Jesús, puedo ver en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55, cuando se expresan acerca de Jesús con una pregunta, y dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos preguntaban, mejor dicho, lo nombraban de esta manera, tratando de descalificar su discurso y sus palabras. Pero lo que podemos ver es una elección de Jesús, una elección que viene desde pequeño hasta la vida adulta, porque eligió el mismo oficio de su padre para ganarse la vida. Allí estaba honrando a su padre.
Sabemos que los oficios se trasladaban de padres a hijos y se enseñaban así. Pero Jesús, siendo Dios, podría haber elegido otra cosa, pero no. Él cumplió como hombre con un mandato divino. Para concluir con el ejemplo de Jesús, tengo presente el libro de Juan. Juan, en el capítulo 19, versículos 26 y 27, nos cuenta el momento en el que Jesús estaba en la cruz. Y dice así: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba en el momento cúlmine de su vida, cuando estaba pasando por un dolor de tipo físico, terrible dolor emocional y sufrimiento espiritual también, porque iba a cargar con los pecados de la humanidad, hasta entonces y de los que iban a venir, por tus pecados y mis pecados. Y en ese momento, Él, siendo en esencia Dios, mira hacia abajo, clavado en esa cruz, y ve a su madre. Y se preocupa por ella. Se preocupa por su bienestar y por su futuro. Vemos cómo Jesús, hasta el último momento de su vida, siendo Dios encarnado en un hombre, honra a sus padres. Pero bueno, esto es lo que pude observar en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, y hoy no estamos ocupados por tener una nueva tierra prometida. Estamos en un pueblo unificado, organizado, con sus leyes y con sus normas, y yo me preguntaba cómo honramos a nuestros padres. Así que hice preguntas a mis amigos y allegados, y qué pensaban ellos de este mandamiento, o qué pensaban de honrar al padre y a la madre. Y algunos me respondieron desde el momento de su vida cuando eran pequeños, por ejemplo. Me hablaban de que honrar al padre y a la madre era hacerle caso a papá y a mamá, era respetarlo, era admirarlo también, porque admiraban a su padre o a su madre por determinadas cosas que habían hecho. Pero también me hablaron de esto de cuidar a mamá cuando es grande, llevarla al médico ahora que no se puede mover, pagarle la factura de la luz y la del gas, porque con su jubilación no puede hacer frente a esos gastos. Llevarlos a comer, acordarse el domingo de traer a comer a casa a mamá o a papá, prepararle ese asadito, esas pastas, porque sabemos que les gustan. Están hablándome de cuidar a los padres cuando los padres ya eran adultos mayores, y que necesitaban ese mimo. Esto de hacerle la llamada telefónica constantemente para ver cómo están, no solamente para atenderlos, escucharlos y ver sus emociones, sino también por una preocupación de decir: están viviendo solos, los tengo que cuidar. Estas eran la mayoría de las respuestas. Y al pensarlas, al empezar a anotarlas, me doy cuenta de que hay una parte de la vida de la que no me comentaron. Y mi pregunta fue: ¿será que hay una dificultad en esa etapa de la vida? Era cuando tanto padres como hijos somos sujetos activos en la sociedad. ¿Qué es esto? Significa que tenemos amigos, que tenemos trabajos, que tenemos proyectos profesionales, proyectos deportivos, y tenemos una vida tan activa que ni uno ni otro se pone en contacto como lo hace en esas dos etapas, cuando somos niños y cuando ellos son adultos mayores. Y fue interesante ver esta dificultad para comentarme cómo era honrar a los padres. Así que es interesante que podamos pensar que debemos honrar a nuestros padres en todo tiempo de la vida, no solamente cuando somos niños y cuando ellos son adultos mayores, en todo tiempo de la vida. Y también es bueno compartir la vida con ellos en ese tiempo en el que estamos tan ocupados, hacer ese tiempo para ellos y compartirles, para no mirar atrás en el tiempo y arrepentirnos. Hoy es un día especial. Hoy es el Día del Niño. En nuestro país lo festejamos, así que seguramente ya alguno habrá abierto sus regalos, o si no, estarán esperando. Pero bueno, lo que
Pensaba yo respecto de este mandamiento, era lo que me trae el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, porque es interesante cómo amplía el mandamiento. Dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedezcan al Señor, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. En el Efesios va más allá de lo que veníamos charlando. Y para mí fue interesante ver este llamado de atención. Así que tomé nota de esto y dije, bueno, qué interesante esto, de cómo cuidar a nuestros hijos, ¿no? Cuidarlos con amor, cuidarlos con una instrucción seguramente, claro que sí, con una formación, pero siempre con amor y con respeto. La corrección y la disciplina ligadas al amor y a lo que es justo, y no ligadas a un momento de enojo. Yo pensaba, ¿cómo ayudo a mi hijo a que él pueda honrar a su padre y a su madre? Facilitémosles las cosas, criémoslos en un ambiente sano. Pensemos en esto todos los días. Así que, pensando en el mandamiento, en la honra a nuestros padres, no deja de venir a mi mente qué sucede cuando los padres ya no están. ¿Qué sucede cuando podemos mirar para atrás y empezamos a reflexionar cómo fue nuestro trato con ellos? Muchas veces nos preguntamos si honramos o no, o por lo menos hoy, a partir de esta charla, es posible que nos preguntemos esto. ¿Honramos a papá y a mamá? Y buscando en el pasado podemos encontrar situaciones de alegría, situaciones de orgullo, pero también podemos encontrar situaciones de tristeza, situaciones de reproche, en las que nos sentimos culpables. Y es importante que pensemos también, al analizar las situaciones, por un lado que tengamos presente que cuando dos personas se relacionan, las dos van a ese encuentro con sus historias, con sus vivencias, con sus posibilidades, pero también con sus limitaciones y con sus condicionamientos. Así que podamos ver en esa reflexión que nuestros padres también hicieron lo que pudieron. Y nosotros también hicimos lo que pudimos. Y si hay sensación de culpa, llevémosle esto al Señor. Hablemos con Él, con libertad. Siempre decimos orar es hablar con Dios. Bueno, contémosle, Señor, me pasa esto. Dios mío, me pasa esto con mi recuerdo. Contáselo al Señor en tu momento de soledad, cuando vos quieras, háblalo con Él. Tenemos esta carta para jugarla y es muy válida. Pero el Señor está esperando a que podamos hablar con Él libremente, para que Él nos pueda sanar, para que Él nos pueda curar, para que nosotros nos perdonemos, para que ese pasado justamente quede en el pasado y no se repita constantemente, y yo pueda avanzar en lo personal y también en la crianza con mis hijos. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que podemos honrar a nuestros padres en todo tiempo, en todo lugar, en toda etapa de nuestra vida. No solamente para que, llegado el momento y pasado el tiempo, miremos hacia atrás y no haya reproche, sino también, como les dijo al pueblo de Dios, para que puedan vivir bien en esta tierra. No esperemos a ir a una tierra prometida. Vivamos hoy aquí, en esta tierra, en paz con el pasado, en paz con nosotros y con el futuro, que para algunos ese futuro son los hijos y que hoy es su día. Que el Señor les bendiga.